Las mentiras tienen patas cortas. Y lo importante de los mentirosos es que siempre cogían de la misma pata. Siempre mienten por el mismo lado. Y siempre se les puede capturar. Y no hay nada más efectivo para capturar a un malandro embustero que un policía eficiente. Y al malandro de Dios Diablo Cabello, hoy lo agarra la policía mintiendo. 4 de octubre de 1982, hace 42 años, se cometió una de las masacres más impactantes en la historia de Venezuela. La masacre de Cantaura, hecho ocurrido en el estado de Anzoátegui, durante el gobierno de Luis Herrera Camping, que acabó con la vida de 23 jóvenes entre 18 y 30 años. Puros muchachos, pues. Fíjate, otra gran mentira que la vamos a dejar aquí al descubierto, o sea, la vamos a develar, es que eran estudiantes que estaban en un pleno político y que lo único que tenían eran libros. Ahí ninguno estaba sin el uniforme verde oliva. Ninguno estaba desarmado. Los pobres muchachos, que pobrecitos, cayeron en Cantaura, en realidad eran una pandilla de delincuentes que se batieron a tiros contra las fuerzas del orden. Y el chavismo pretende venderlo como si fuesen pobres muchachitos que estaban jugando metras, trompo, pepipalmo y pelotique goma cuando llegaron unos macabros asesinos y acabaron con ellos. Por eso es que a la mentira hay que salirle al paso y a los malandros hay que llamarles a la policía. Por eso hoy, sobre la fulana masacre de Cantaura, volvemos sobre lo ya andado con el testimonio de uno de los importantes, de los más importantes miembros de la DICIP de la época, que nos va a contar con pelos y señales lo que ocurrió ahí y por qué Diosdado Cabello miente. Hoy es Fuera de Orden. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera. No hay cama para tanto malandro, no hay cárcel para tanto delincuente, pero lo que sí hay es espacio para que usted se suscriba a nuestro canal. Gracias, estamos creciendo, estamos pronto a llegar a los 400,000 suscriptores. Ayúdanos a seguir, no solamente con tu suscripción, sino también dándole me gusta a este video. Gracias a todos aquellos que nos ayudan a llegar más allá. Gracias al apoyo que recibimos en Patreon con los suscriptores que nos permiten financiar la elaboración de este programa. Este es el programa número 998. Pronto llegamos a los 1000 programas. Y cuando lleguemos, seguiremos diciéndolo de siempre. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir. Te partirán las piernas para venderte las muletas. Te pondrán de rodillas y te apropiarán la muleta. Te exigirán que les agradezcas. Te robarán la bolsa, la vida, las ganas de vivir, la luz, el agua, el transporte, el trabajo, la pensión, el futuro, la forma de caminar y hasta el abuelo florero. Ay, pero ¿para qué repites eso? Ah, que no te gusta que te lo repitan porque eres chavista. Acéptalo, asúmelo, revísate. Sabandija, largo de aquí si eres chavista. Y seguimos. Mira, no hay una cosa más importante ni más efectiva para combatir a un malandro empoderado que antes lo llamaban guapetón de barrio. Estos que llamaban guapos de barrio, que eran estos bichos que pegaban 4 gritos en una esquina y entonces aterrorizaban a los vecinos, y cuando llegaba la policía los agarraban y se los llevaban a rastro, los metían en una jaula y adiós lo que te apagaste. Cuando usted vea a una persona defendiendo a un malandro, tenga usted la seguridad de que está enfrente de un malandro también. Si una persona se asusta por la acción policial, es porque algo esconde. Y si una persona es capaz de revestir con un halo celestial a unos delincuentes asesinos, puede usted tener la seguridad de que ese que los reviste con ese halo celestial probablemente o es un asesino o aspira a serlo. Eso es lo que ocurre. Cuando el chavismo se intenta recubrir con el halo celestial al hablar de sus hazañas, o mejor dicho, al intentar convertir en hazañas sus fechorías. Pero además de eso, hay un grave problema de fe de converso o quizás
de peso de conciencia por parte de ciertos personajes, como por ejemplo Diosdado Cabello. Si yo no recuerdo mal, Diosdado Cabello es egresado de la Academia Militar. Él debe haber egresado por ahí por el año 87. Si egresó en el año 87, muy probablemente ese señor entró en el año 82. Entonces es necesario decir algo. Chávez, la generación de militares de Chávez, la generación militar de Padrino López, la generación militar de Diosdado Cabello, todos ellos estaban en las Fuerzas Armadas cuando ocurrieron los hechos de Cantaura, los hechos de Yumare, los hechos del Amparo y cuando ocurrieron los hechos del Caracazo. A mí me llama muchísimo la atención que el maldito hijo de puta que era Chávez dijera y repitiera e impusiera la tesis una y otra vez repetida, manoseada y ultrajada en la calle, de que el 27 de febrero los adecos mandaron a matar a la gente, pero nunca dice quién disparó, porque que yo sepa, Carlos Andrés Pérez no salió con una ametralladora en la mano a dispararle a nadie el 27 de febrero. Quienes en todo caso llevaron la batuta de la represión para restablecer el orden fueron militares. En tal sentido, si hubo una masacre el 27 de febrero, Chávez estaba del lado de los asesinos, no del lado de las víctimas. Si en el año 82 en Cantaura hubo una masacre, como dice Diosdado Cabello, ¿dónde estaba Diosdado Cabello? Él era parte de los victimarios, él estaba formándose para ser un asesino, si es que acaso eran unos asesinos. Quienes combatían a los guerrilleros, él no era guerrillero, él era militar. ¿Por qué en el año 82 Diosdado Cabello, en vez de irse a combatir en las guerrillas de Oriente, siendo él del Oriente venezolano, porque él es de Monagas, ¿por qué en vez de irse a combatir con las guerrillas del Frente Américo Silva de bandera roja, se fue para la Academia Militar? Porque él quería matar guerrilleros. Pero entonces ahora se visten como que ellos no, como que no, él era un luchador revolucionario y la revolución, y entonces hablan de la revolución, la revolución, la revolución. Pues si tú querías era ser represor. Tú querías era ponerte en la buena. Para eso entraste tú a la Fuerza Armada. Pero en todo caso, Diosdado Cabello se lanza esta. ¿Sabes que Diosdado Cabello tiene una obsesión, ¿no? Diosdado Cabello parece que tiene una fuerza extraña que lo empuja a intentar hablar siempre del comisario Henry López Cisco. Y además de eso, parece que le tiene mucho miedo a la DICIP. A los antiguos jefes de la DICIP les teme. No sé qué secreto le saben en la DICIP que les tiene tanto miedo. Pero Diosdado Cabello se ha lanzado este recuerdo con respecto al caso Cantaura. Y aquí yo creo que es necesario hacer la labor respectiva de revisión histórica, que es algo que a nosotros nos encanta. ¿Qué dijo Diosdado Cabello y qué va a decir uno de los más importantes funcionarios de la DICIP de la época, que estuvo en el lugar de los hechos y que nos va a contar muchas cosas? Vamos a empezar. ¿Qué dijo Diosdado? Atención. 4 de octubre de 1982, hace 42 años, se cometió una de las masacres más impactantes en la historia de Venezuela. La masacre de Cantaura, hecho ocurrido en el estado de Anzoátegui, durante el gobierno de Luis Herrera Camping, que acabó con la vida de 23 jóvenes entre 18 y 30 años. Puros muchachos, pues. Puros muchachos y muchachas. El gobierno de Luis Herrera calificó la masacre como un encuentro armado, pero las exhumaciones de los cadáveres demuestran signos de tortura y tiros de gracia en el cráneo. No fueron 28. En las primeras noticias que llegaron aquí, o que dieron ellos mismos. ...55 muertos en los enfrentamientos entre guerrilleros y el ejército. 55 muertos. Está aquí la foto de este miserable asesino cobarde, Henry López Cisco, muy valiente cuando tiene a alguien arrodillado y él con un arma en la mano. Fíjense que él no puede ver una foto de López Cisco porque le achachí. Ay, vio la foto de López Cisco, ahí está este hombre. ¿Quién es ese hombre? Y lo acusa de ser un asesino que pone a la gente de rodillas para asesinarla. Es lo que dice él. Y además de eso, califica a López Cisco de cobarde. Diosdado Cabello. Anoten eso ahí.
Anoten eso ahí. Pero cuando le toca de verdad, es muy valiente, muy cobarde. Muy cobarde, un asesino. Sentía placer y debe sentir placer todavía asesinando niños y niñas. Ay, placer, está hablando de placer. O sea, ve a los pesicos y empieza... Mira, yo creo que tú te tienes que revisar, Diosdado, esa obsesión. Te tienes que revisar esa obsesión por los pesicos. Cuando veas a los pesicos se te ponen los ojos así puyugo y empiezas a hablar que si de placer y vaina. ¿Qué te pasa, chico? Por favor, modérate, sosiégate. Por favor, prudencia, ¿no? Por favor, un poquito de pudor, ¿vale? Oye, por Dios. O sea, no, tampoco así, ¿no? Verga. Arrodillado. Y después decía, aquí dice, herido de gravedad. En Yumare. Y que le dieron un tiro con un fal en el pecho. Está bien, pues. 2 exguerrilleros delataron el campamento. Intensos combates entre guerrilleros y soldados. 23 muertos durante enfrentamientos entre guerrilleros y el ejército. Se elevan a 42 los muertos en operación Exterminio. Cazadores seguían hoy operación Exterminio. La operación Exterminio se la puso de una forma amarillista el periódico El Mundo de la cadena Capriles. ¿Le suena el apellido Capriles? Esos mismos. ¿Qué le pusieron? Contra restos de guerrilleros. Esta mañana se registraron nuevas escaramuzas. Y vean aquí lo que dice esta nota que parece marginal, ¿no? Aquí. Malandros e indocumentados cayeron en enredada de la PM. Ley de vagos y maleantes, pues. Para los pobres. No, para los pobres no, para los delincuentes. Porque no había una cosa a la cual le tuviese más miedo un delincuente en los años 80 que a los cascos blancos de la Policía Metropolitana. Chacho, aparecían esos cascos blancos de la Policía Metropolitana y no quedaba un malandro en la calle, ¿sabes? Ah, pero este está defendiendo a los malandros, por supuesto, porque eres un malandro. Así gobernaba la Cuarta República, fascismo. Fascismo gobernando este país. Y medios cómplices, empresarios cómplices, OEA cómplices, ONU cómplices. Estaban a la orden de los gringos, pues. Nadie decía nada. Lo más ridículo es que él dice, nadie decía nada después de leer los periódicos de la época que hablaban de una supuesta masacre. Entonces, ¿cómo es eso que tú tienes la portada de unos periódicos privados que en democracia decían que allí hubo una masacre? Y ahora tú dices que nadie decía nada, que todo el mundo se callaba. Sería bueno preguntarse también, y no hay que dejar de preguntarse, por qué en aquel año tú decidiste irte al ejército y no decidiste irte a la guerrilla. Sobre todo estando tan cerca de allí. Una buena pregunta que no vas a responder. Pero hace 2 años, con motivo de los 40 años de la operación, con la cual se desarticuló a un grupo de bandoleros que actuaba en la zona de Cantaura, yo conversé con el comisario retirado Clemente Rojas La Rosa, quien estuvo al tanto de la operación y que tiene la historia que contar. Por supuesto, el reclamo que yo siempre hago es que se le haya permitido a los derrotados de la guerra de guerrillas ser quienes contaran la historia. Por eso es que me parece tan importante escuchar testimonios como el del comisario Clemente Rojas. Esta entrevista completa se encuentra aquí en este canal, en el programa, nuestro programa Pastillas de Memoria de hace 2 años. Usted lo busca, Pastillas de Memoria, Operación Cantaura, y allá aparecen, son 2, separados en 2 videos, con la entrevista completa al comisario Clemente Rojas La Rosa. Pero hemos hecho un extracto del asunto para dar respuesta a lo que ha dicho. Ojo, esta entrevista se la hicimos hace 2 años, no ha perdido vigencia. Y fíjense lo que nos cuenta el comisario Clemente Rojas sobre el cuentico ese que lanza Diosdado. Esta operación Cantaura es una operación netamente de inteligencia inicial. La misma gente de esa población se percató, detectó elementos extraños que hacían rondas por el pueblo y sobre todo sobre los bancos y
y la Fuerza Armada de Operación, que era la Guardia Nacional y la policía. Esa información, por supuesto, salió de Cantaura hacia los organismos de seguridad y específicamente hacia la DICI. En función de esto, se abre un proceso de inteligencia y se empiezan a recabar informaciones respecto a esa situación y efectivamente se prueba pues de que sí hay elementos extraños allí. Y el caso Cantaura se da, hermano, porque se procede ya como a finales de septiembre, por esta misma fecha más o menos, en ese año del 82, a la detención de unos sujetos que merodeaban Cantaura. Estos sujetos, al ser interrogados, confesaron la situación de que estaban chequeando los bancos, que estaban chequeando la policía, que estaban chequeando los hospitales, las farmacias, en función de que la guerrilla tenía un destacamento en esa jurisdicción y tal. Toda esa información la procesaron los organismos de seguridad y sobre todo la DICI. Y se produce, antes de que se me pase por alto, ellos dicen que ese grupo armado iba a realizar ese operativo el día 5 de octubre. O sea, iban a atracar los bancos, iban a asaltar la Guardia Nacional, iban a asaltar la policía y la farmacia y el hospital. La plata, el dinero de los bancos, las medicinas de la farmacia y del hospital y las armas de la Guardia Nacional y la policía. Eso lo iban a realizar, según los informantes, el 5 de octubre. Es por eso que se da esto el 4 de octubre en hora de la madrugada. Recapitulo. Lo que nos acaba de contar o lo que acabamos de escuchar de boca del comisario Clemente Rojas La Rosa es que la propia población de Cantaura, porque estas son las cosas que no se dicen, no, porque ellos están luchando por el pueblo. No, el pueblo los aborrecía, por eso fue que fueron derrotados. Por eso es que se les derrotó, porque el pueblo los aborrecía. Esta gente tenían azotada la zona y la propia población los denunció. Dios, mira, que hay unos bichos raros, ¿vale? ¿Estos bichos quiénes son? Agarran a dos de los bichos y los tipos cantan. Y dicen que ellos estaban allí porque se estaban preparando. Consiguen entonces los elementos para determinar que había un comando, un poco de gente ahí preparada para lanzar una acción en contra del pueblo de Cantaura, en el estado de Anzoátegui, es el municipio Freites, y que allí iban a lanzar una ronda, iban a asaltar bancos, iban a asaltar farmacias, iban a asaltar hospitales, iban a asaltar el puesto de la Guardia Nacional, le iban a quitar las armas para que se iban a ir. O sea, un golpe iban a lanzar ahí, en pocas palabras. Y la DICI frustró la acción. Eso es lo que nos acaba de contar el comisario Clemente Rojas La Rosa. Por supuesto, cada quien cuenta el cuento a su manera, en el chavismo sobre todo. Pero las evidencias son las evidencias. Y hay algo muy importante que contar en todo esto, que es el número de personas que participaron y lo que ocurrió con las personas que cayeron en el sitio. Y una cosa bien particular. Si fue una masacre, ¿por qué hay muertos del lado de las fuerzas del orden? Es una buena pregunta, ¿verdad? Porque hubo caídos del lado de las fuerzas del orden. Muertos y heridos. Y hubo unos que se escaparon. Todavía andan por ahí, por cierto. Ahí se hizo como una tarea de persuasión, porque la aviación, los Broncos lanzan 2 bombas a 200 metros a la izquierda del campamento y a 200 metros de la derecha de ese campamento, con la finalidad de persuadirlos de que se entregaran. Y por cierto, yo no participé en el hecho, pero tengo conocimiento de todo lo que sucedió allí porque yo estaba jefe del Tigre y tenía la información posterior. El hecho es que allí se les conminó mediante megáfonos a que se entregaran porque estaban rodeados. Y ellos respondieron con fuego, respondieron con disparos. Y más o menos a las 6 de la mañana se inicia ese combate y
tiene una duración de 12 horas hasta las 6:30 de la tarde. Tú no puedes hablar de una masacre cuando hay un combate de 12 horas en intercambio de disparos. Y se suceden hechos como este. Unos 11. Enviar dinero a casa con Remitly es fácil. Cuando estés en una tienda y te recuerdes que debes enviarle dinero a tu tía, puedes hacer un envío rápidamente a su cuenta bancaria y seguir con tus compras. O 10 guerrilleros, 11 o 12 guerrilleros rompen el cerco por el lado sur, y cuando van avanzando, ya el día 5, el siguiente día, se consiguen con el capitán Paolini, con 4 soldados, a los cuales dominaron, y allí pues actúa un sujeto que se llama Alejandro Vázquez Guerra, alias Camarita, que era el tercer comandante del frente. Y le pide al capitán que se arrodille, el capitán le dice que no se va a arrodillar y lo fusila, pues. Se lleva a los 4 soldados con los fales y más adelante sueltan a los soldados con los fales, pero sin la caserina. Este Camarita Vázquez Guerra actualmente es funcionario del gobierno de Maduro y hombre de confianza de Diosdado Cabello. Un asesino como ese, que debería estar pagando el homicidio de ese capitán. Pero ahí está. ¿Se acuerdan cuando Diosdado decía que López Sico era un cobarde que mataba a la gente arrodillada? No, el que es un cobarde es ese Alejandro Vázquez Guerra que tú tienes allá a tu lado trabajando, ¿viste? Que era un guerrillero, tercer comandante de este frente, y que asesinó al capitán Paolini. Lo acaba de contar. Es decir, lo fusiló. Hay algo interesante en medio de todo esto, que creo que hay tantas, o sea, hay tanto que contar, ¿no? En medio de estas cosas, que hay cosas que escapan. Que es el caso que comenta el comisario Clemente Rojas La Rosa con respecto al bombardeo. Es decir, se lanzó un bombardeo disuasorio en los alrededores antes de lanzar a los hombres al terreno, y se les combinó vía megafonía para que se rindieran y se entregaran. En esta entrevista también el comisario Clemente Rojas La Rosa nos habla de cómo Gabriel Puertaponte, ese delincuente, ese asesino, estaba preso. Estaba en poder de la DICIP. Y que le dijeron y le pidieron, mira, ya la gente está detectada, dile a los hombres que se entreguen. Y que él se negó y dijo que no, mis hombres te van a quitar los fusiles y tal, no sé cuál. Pero el bombardeo disuasorio que se hizo, por cierto, para que ustedes vean la vuelta que da la vida, uno de los pilotos que actuó fue Roger Cordero Lara. Uno de los pilotos, Roger Cordero Lara. Cordero Lara luego fue diputado por el PSUV. Entonces, ¿cómo es la cosa? Ya lo tienen preso, porque si él fue uno de los que los atacó, debería estar preso, ¿no es así? ¿Y por qué no está preso el hombre que fusiló al capitán Paolini? Sino que lo tienen ustedes con una chapa. Porque un asesinato es un asesinato siempre, ¿no? Ah, bueno. Yo estaba en la brigada porque yo no tuve participación en el combate de Carúpano. Yo estaba en la brigada cuando sentí el estruendo de los bombardeos y el traqueteo de las armas, que ya comenzó a las 6 de la mañana, y los funcionarios también extrañados por todo porque no sabían absolutamente nada de ese procedimiento. Lo cierto es que pasado 2 días después de ese combate, llegan al Tigre, o trasladan al Tigre, a la morgue del Tigre, 23 cadáveres. Yo como jefe de la brigada, pues, con el fiscal militar y el fiscal del Ministerio Público, nos apersonamos al hospital y se recibieron los cadáveres, se les practicaron la necropsia de ley, y una vez que fueron practicadas esas autopsias, me entregan los cadáveres a mí como jefe de la DICIL, de esa jurisdicción. Recuerda que allí se dijo tantas cosas en unos libros y en unas cosas que se llamaban Prohibido Olvidar y la Comisión de la Verdad, donde se dijo que
que con un tractor se había abierto una gran fosa y un gran hueco en el hospital del Tigre, en el cementerio del Tigre, y se habían lanzado a esa fosa los cadáveres totalmente desnudos y de igual manera se habían tapado. Bueno, esa es una de las grandes mentiras del caso Cantaura, ¿no? Porque la verdad verdadera de ese caso es que, en concordancia con el Cuerpo Técnico de Policía Judicial y sus peritos, nosotros realizamos 23 necrodactilias, porque ninguno portaba identificación alguna, no tenían identificación. Y se practicaron 23 necrodactilias. Y yo personalmente solicité a la funeraria Coromoto, muy famosa por esos años, 23 ataúdes. Se hizo la necrodactilia 1, se depositó ese cadáver en la urna que se le puso el número 1 y se abrieron 23 fosas en el cementerio del Tigre y se fueron colocando fosa 1, urna 1, fotografía 1 del cadáver y necrodactilia 1. Y así sucesivamente 2, 3, 4, 5, 6, hasta 23. Ya el día 5, Daniel, habían llegado al Tigre un gran número de familiares de esos guerrilleros muertos allí. Y se apresionaron a la brigada territorial y esa noche durmieron a las puertas de la brigada. Y yo le participé en la situación al director general y el doctor Remberto ordenó que se le buscara hospedaje con las 3 comidas, hasta tanto durara el proceso de entrega de esos cadáveres a sus dolientes. Eso se hizo. Ese proceso de identificación tuvo un lapso de 18 días más o menos, 18 o 20 días. Cuando llegaron las necrodactilias, se empezaron a entregar a su doliente los restos de esa gente y plenamente identificados allá. Y como estaban muy descompuestos ya por los tiempos, el olor era muy fuerte, se ordenó un cofre de metal donde se metía la urna y se sellaba totalmente. Se buscaron camionetas Picó. Bueno, a mí me llegaron patrullas de Anaco, de Cumaná, de Carúpano, de Monaga, para acompañar cada uno de esos féretros a su destino y darle sepultura, sin velorio, porque de verdad no habían las condiciones. Y así se hizo. Entonces, yo creo que todavía debe haber gente que participó en esa entrega de esos cadáveres y que pasaron por esa experiencia, que puede dar fe de lo que yo estoy diciendo. No sería un exabrupto yo ponerme a mentir en este momento en una situación como esa, ¿no? Quiere decir, comisario, que los 23 guerrilleros que murieron en combate enfrentándose a las fuerzas del orden, esos 23 guerrilleros fueron identificados por sus familiares, los cadáveres le fueron entregados a sus familiares y sus familiares los enterraron. Así es. Es decir, que en el caso Cantaura no existen desaparecidos. No, ninguno. Solamente quedó un cadáver ahí de un ciudadano de nacionalidad colombiana que no tenía reseña en Venezuela, por supuesto, pero que posteriormente llegaron sus familiares con fotos de él y se demostró que era él y se le entregó a sus familiares de Colombia, los cuales lo trasladaron a Colombia, uno solo. Pero los otros 22 fueron plenamente identificados y entregados a sus familiares y le dieron su sepultura en los sitios de su destino, de su origen, pues. Pero, por supuesto, esa es la parte de la historia que nos dice el chavismo. Estamos hablando de unos tipos que se alzaron en contra de la democracia. ¿Quiénes eran estas sabandijas? Y entonces aquí hay que hacer un poquito de historia para atrás. En los años 60 del siglo XX, el Partido Comunista de Venezuela
y una división del Partido Acción Democrática que asumió primero el nombre de Acción Democrática de Izquierda y luego se separa de Acción Democrática y se convierte en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, encabezados por personas como Domingo Alberto Rangel, Simón Sáenz Mérida, Jorge Dager, Moisés Moleiro, Américo Martín, Lino Martínez y otras personas que creían en el camino del castrismo, porque eran castristas. Se separan de Acción Democrática, fundan el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y luego deciden que ellos tienen que irse a la guerra de guerrillas en contra de la democracia, porque había que tomar el cielo por asalto. Y además de eso se fueron, ahí estaba también el Macho Pérez Marcano, quien ha dejado una extraordinaria narración, un extraordinario libro, donde él narra su historia y la historia de esos días. Se la narra a el escritor Antonio Sánchez García. Yo lamento muchísimo que ese libro no se haya reeditado. Ese libro lo editaron los libros del Nacional. Desde aquí quiero hacerle un llamado al amigo Antonio Sánchez García, con quien hablé de esto en una ocasión, y al señor Miguel Enrique Otero, de la editorial El Nacional. Sería muy bueno que ese libro fuese reeditado. Ese libro se llama La invasión de Cuba a Venezuela. Yo lo tengo en físico, pero ese libro no existe en digital. Yo creo que sería una extraordinaria reedición de tantos libros que tiene en su catálogo la editorial El Nacional. Podrían sacarse en Amazon y ponerlo a la disposición de tanta gente. En ese libro, La invasión de Cuba a Venezuela, desde Machurucuto a la Revolución Bolivariana, el Macho Pérez Marcano, uno de esos combatientes, le narra a Antonio Sánchez García lo que ocurrió en ese transcurso. Ellos se separan de Acción Democrática, se van para el MIR, montan el MIR y luego se van para la guerrilla. Y en la guerrilla se reciben adiestramiento en Cuba y apoyo en Cuba, y se lanzan la invasión de Machurucuto, donde entran por las costas del estado Miranda, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y allí estaba también, decidió conformar el Frente Américo Silva Bandera Roja. Esa organización llamada Bandera Roja es una división del MIR, que a su vez era una división de Acción Democrática. Ese grupo llamado Bandera Roja se metió en el oriente venezolano y desde allí se encargó de hostigar a las poblaciones y de hostigar al ejército, de hostigar a la Guardia Nacional, y de hostigar a la gente. Bueno, y ocurrió que se terminaron convirtiendo en una pandilla de delincuentes que se dedicaban a asaltar bancos, a matar militares, a asaltar fincas, porque yo dije que estaban haciendo la revolución, porque para ellos la revolución era matar, sobre todo esta lacra de Gabriel Puerta Ponte. Coño, que todavía está vivo esa lacra, ¿vale? ¿Cuánto muerto carga encima? Unos tipos que fusilaban a sus propios compañeros. Todavía está vivo el recuerdo de Nicolás Beltrán. Por cierto, eso lo narra el Macho Pérez Marcano, el proceso que Gabriel Puerta... Microsoft ha presentado una innovadora herramienta que promete ser un punto de inflexión para todos los trabajadores de oficina. ChatGPT Ponte desarrolla para asesinar a uno de los compañeros guerrilleros que estaba diciendo: mire, esta guerrilla no va para ninguna parte, tenemos que pacificarnos y entrar en la vía democrática. Y por esa razón Gabriel Puerta Ponte lo termina acusando de desviacionista, derrotista y no sé qué vaina más, contrarrevolucionario, y lo fusila a sus propios compañeros. Como ocurrió también, y esto lo narra Simón Sáenz Mérida en su último discurso, que está editado por ahí, creo que está en digital, el último discurso de Simón Sáenz Mérida, donde Simón Sáenz Mérida cuenta cómo Américo Martín autorizó el fusilamiento de los hermanos Aguiar, que eran dos jóvenes adecos que denunciaron la presencia de unos guerrilleros que le robaban las gallinas a los campesinos y los hostigaban, y resulta ser que los capturaron estos guerrilleros y los fusilaron, y que por contrarrevolucionarios. Esos eran estas lacras que defiende el Diosdado Cabello hoy. Y entonces se preguntan por qué razón hacían estas cacerías para eliminar a esos guerrilleros. Había que eliminarlos. Eran enemigos de la democracia. Pero a pesar de todo eso, fíjate, cuando caían en combate, se les ofrecía todas las facilidades a la familia para que recogieran a sus muertos y les dieran su sepultura, porque el que se murió, qué bien, a pesar de que cojeaba. Y no estábamos hablando de asesinos, estábamos hablando de agentes del orden. Ley y orden.
Vamos a comparar eso con el trato que le dieron a la familia de Oscar Pérez y de sus combatientes, que ni siquiera le permitían, no le querían ni siquiera dejar ver el cadáver. Para que vengan a hablar huevona a estas alturas. Estas son las barbaridades a las cuales uno tiene que enfrentarse cuando le revisan las mentiras, porque los tipos son unos embusteros profesionales. Y habría que preguntar, ¿dónde estaba Diosdado Cabello en ese entonces? ¿Por qué no era guerrillero? ¿Por qué se metió en el ejército y no en la guerrilla? Porque Bandera Roja se pacifica ya como en el año 86. Él pudo haber sido guerrillero si hubiese querido. Era válida la lucha de la guerrilla. ¿Por qué no te metiste guerrillero? Ay, mijo, porque eres un zamacuco, eres un gurrumino. ¿Cómo serás tú un zamacuco y un gurrumino si estás en los Estados Unidos y no pagas impuestos? Porque te podrás salvar de un huracán si estás en Florida. Te podrás salvar de un terremoto. Y si tú no tienes en la clientela es bastante buena. Bueno, caigas en manos de... Pueden acudir a la cirugía estética. Ricardo Pérez, el mejor cirujano plástico en la Florida. Es horrible. Visión de entrada. Ustedes no ven que participaron en ese combate. ¿Cuántas bajas hubo del lado de la fuerza del Estado? Mentira que la vamos a dejar aquí al descubierto, o sea, la vamos a develar, es que eran estudiantes que estaban en un pleno político y que lo único que tenían eran libros. Hay ninguno estaba sin el uniforme verde oliva. Ninguno estaba desarmado. Todos estaban armados, manifiestamente armados. Así que eso es una falacia lo que está diciendo, pues, sobre todo Diosdado Cabello, ¿no? Que es el que hace alarde todo el tiempo del caso Cantaura, un caso que ya va a tener 40 años. El próximo 4 de octubre cumple 40 años de haberse sucedido. Pero fíjate bien otra cosa, que debemos hacer un paréntesis nada más de las masacres. Si vamos a hablar de masacre, hablemos de masacre de Oscar Pérez. Oscar Pérez sí fue una masacre con sus compañeros y la señora que estaba en estado. Eso sí fue una masacre, pero estaban rendidos y los masacraron. Y para eso utilizó 2 personas de los colectivos a los cuales también asesinó, para tener baja por parte de ellos, ¿no? Todo eso es Diosdado Cabello. Eso es planificado. Eso sí es una masacre. Ahora, masacre es, fíjate, el asesinato de los dirigentes políticos en los organismos de seguridad del Estado. Los tiran de los pisos, los asesinan, los envenenan. Eso sí es masacre. Una masacre poco a poco, pero ahí va. Eso es masacre. Pero todo esto que sucede con Cantaura y eso es uno de los argumentos de Diosdado y de esa camarilla de tránsfugas que tienen ahí, por lo menos, pero sin embargo ahí está Diosdado todo el tiempo y la fijación que tiene con el comisario de López Sico es porque él es un cobarde. Diosdado es un cobarde. Diosdado siempre ha sido un cobarde y será un cobarde toda su vida. Como te dije ya, el 4 de febrero se orinó y el 11 de septiembre y el 11 de abril se disfrazó de mujer para irse. Entonces, él tiene demostraciones de cobarde igual que el jefe de él, que Hugo Chávez, que el Mortadelo este. El Mortadelo este. Extraordinario cierre del comisario Clemente Rojas La Rosa. Estimados amigos míos, yo quería hacer este programa porque cuando se trata de hablar de historia, nosotros tenemos que rescatar lo que significa el contraste entre la propaganda y los hechos narrados por su protagonista. Pero además de eso, hay una cosa que es importante hacer siempre, que es utilizar la lógica. Tiene sentido que durante todos estos años, desde el año 82 hasta el año 98 que llegaron estas sabandijas al poder, ¿tiene algún sentido que los familiares de unos supuestos masacrados se hayan quedado en silencio, sin denunciar absolutamente nada, sin ir ante instancias internacionales o hacer las debidas denuncias? ¿Por qué no están denunciados estos hechos en la Corte Penal Internacional, por ejemplo? No lo están. ¿Por qué se le ha permitido a participantes
en esa supuesta masacre que no fue tal, entrar en las filas del chavismo como si nada. Porque a Roger Cordero Lara, quien lo asciende a coronel y lo mete después de diputado en las listas del PSUV, es el propio chavismo. Y Roger Cordero Lara fue uno de los pilotos que bombardeó las zonas aledañas a Cantauro. Entonces, o no fue una masacre, o lo fue, y ellos se sienten orgullosos de haber formado parte de ello, porque son unos asesinos. Una de las dos, pero no pueden ser las dos. En tal sentido, amigos míos, yo creo que es necesario darse cuenta de que, en efecto, todas estas sabandijas del chavismo no solamente les encanta mentir, sino que también terminan siempre atrapados en sus propias mentiras. Y terminan siempre atrapados en sus propias mentiras sin poder nunca demostrar ni una sola de sus acusaciones ante una instancia independiente que lo haga. Nunca hicieron un juicio. Nunca acudieron a un tribunal para permitir a los acusados de una supuesta masacre defenderse de forma veraz. Nunca. Pero además de esto, yo siento la necesidad de decir esto que lo he dicho en más de una ocasión y se lo he dicho inclusive a ellos mismos. Estimados señores que pelearon la guerra en contra de los enemigos de la democracia. Estimados oficiales militares, funcionarios de la DICIP, funcionarios de la DIN, funcionarios de las policías metropolitanas, de la DIGEPOL, de todos esos organismos públicos. Ustedes que participaron en esa guerra contra estos asesinos, ustedes tienen un deber con la historia. Ustedes tienen que contar la historia. No me la cuenten a mí si no quieren. Escríbanla. Escriban todo esto. Nárrenla. Nárrenla en las redes sociales. Díganselo a sus nietos. Díganselo a la gente. Salgan a dar conferencias. Díganselo a otros periodistas. Cuenten lo que ocurrió. No dejen que esto caiga en manos de estos propagandistas del mal. Porque detrás de cada historia de un policía asesinado por la espalda por estos asesinos, si ustedes callan y dejan que estas lacras sigan contando la historia como ellos les da la gana, esa lucha habrá sido en vano. Y yo no creo que haya sido en vano. Yo no creo que los caídos en cada una de estas acciones, que esas muertes hayan sido en vano. Los que lucharon por la democracia, los que lucharon para detener, como intentaron hacerlo, el avance del comunismo en Venezuela, el avance de las sabandijas apoyadas por Fidel Castro, a los cuales lamentablemente no los policías ni los militares que lo combatieron, sino los politiqueros como Rafael Caldera, como Luis Herrera Campins, como Carlos Andrés Pérez, como Jaime Lucinchi, los principales responsables, porque todo hay que decirlo, les permitieron no solamente pacificarse, sino infiltrarse en las universidades, en las organizaciones, en los organismos culturales, etcétera, porque ellos que estaban pacificados y los tipos lo que estaban era taimadamente esperando para lanzar el zarpazo otra vez, porque la fase superior de la izquierda es el crimen, así de sencillo. Por eso hay que mandarlos a todos a que visiten a Chávez. ¿Y dónde está Chávez? ¿Dónde está Chávez, Gabriel Portaponte? ¿Tú Chávez, ¿dónde está? ¿Tú Chávez, Diosdado? Todos ustedes, partida de esa bandija, tienen que ir donde está Chávez.